Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están de verdad? ¿Están bien? Espero que sí. Lo más probable es que no. Lo más probable es que estén a veces bien y a veces mal. Y casi siempre más o menos. Y a veces lo que sucede es que ni siquiera pensamos, ¿no? ¿Cómo estamos? No nos detenemos un momento a pensar en nosotros mismos, lo cual es un error. Porque mientras no pensemos en nosotros mismos, estamos en un estado de absoluta alienación, ¿verdad? Entonces confundimos nuestras quimeras con la realidad. Así que es bueno dar dos pasos hacia atrás para poder contemplar mejor el mundo y sus circunstancias. Yo tenía una maestra que siempre de matemáticas y cuando entonces nos pasaba, no como se usaba entonces, una maestra en la secundaria y era bastante avanzadillo, porque veíamos ahí álgebra y resolvíamos ecuaciones, ¿no? De tercer grado, segundo y tercer grado, y después hacíamos representaciones gráficas. Era apasionante. Y entonces de pronto pues nos pasaba ahí la pizarra, ¿no? Al pizarrón. Y y nos decía, a ver, escribe papá 3x más no sé qué diablos. Y entonces empezábamos. Y era una mujer muy paciente, muy áspera, pero muy paciente, ¿no? Yo no hubiera tenido la paciencia que ella tenía, sobre todo a las horas en las que esas clases ocurrían y en las circunstancias en las que esas clases sucedían. Entonces, esta buena mujer detectaba inmediatamente cuando el alumno se quedaba atascado, ¿verdad? Y entonces nos decía, a ver, da dos pasos para atrás y ve. No, da tres pasos. No, vete hasta el fondo del salón y ve. Y algo sucedía, ¿no? Que cuando teníamos la mirada de conjunto, de pronto, ¡ah! Ya sé. Y entonces recuperabas la punta de la hebra, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabado todo aquello. Entonces cuando me siento más ofuscado, cada vez menos, yo creo que por la edad, cuando me siento más ofuscado, siempre me acuerdo de esa situación. Y digo, bueno, hay que dar dos o tres pasos hacia atrás para vernos, ¿no? O para vernos, para ver todo toda la fotografía completa, ¿no? Como dicen aquí en inglés. Y seguramente que se nos prende el foco y recuperamos el camino, ¿no? De regreso a casa. Fíjense que me compré una sierra de cadena, porque había tres árboles que tenía que cortar. Estaban secos, ya muertos. No eran árboles grandes, pero eran suficientemente extensos como para obtener de ellos una buena cantidad de leña, ¿no? Y entonces, entusiasmado por el juguete, pues lo armé, le puse la gasolina, el aceite y todo, y empecé ¡rum! A tumbar esos árboles. Y después de que los tumbé, pues los corté en trozos pequeños para utilizarlos en la chimenea. Aquí en mi casa tengo una chimenea y obviamente durante los largos y muy duros inviernos de Pensilvania, pues la enciendo para poner aquí algo de calor, ¿no? El caso es que me cansé, me fatigué muchísimo. Esta cosa vibra tanto que terminé con los brazos exhaustos, como si hubiera estado bateando ahí un par de horas, ¿no? Y bueno, todos listos. Vamos a regresar a esta conversación que se ha venido prolongando durante los últimos días y que me está encantando como no tienen idea. Estamos haciendo este decálogo pandémico, le llamaba yo, ¿no? Y hablamos del punto número uno, que era amar todo lo que uno tiene porque es parte de nuestra vida. Resumiéndolo, ¿no? Dos, decía que no es inútil soñar, ¿no? Porque alrededor nuestro, la sociedad que nosotros conocemos es el conjunto de sueños que se han formalizado, que se han materializado. Es una visión bastante realista el concepto de sueño. Número tres, si no haces cosas diferentes, no obtendrás resultados diferentes. Todo mejoramiento pasa por un cambio, por una transformación de tu proceso de pensamiento.
y por tu clima emocional. Yo hablaba también de la tolerancia, de la importancia de la tolerancia, sobre todo con nosotros mismos, porque es muy fácil, sobre todo por el postureo, ¿no?, mostrarnos tolerantes con los demás. Es muchísimo más difícil ser tolerantes con nosotros mismos. Es más, yo he llegado a la conclusión de que los seres humanos tendemos a guardar las crueldades más groseras, más hirientes, más terribles para nosotros mismos. Es un mecanismo misterioso, pero ocurre, lo he visto yo en mi vida, ¿no?, en mi paso por este mundo. Bueno, punto número 4. Este es uno de mis puntos favoritos. Tiene que ver con la responsabilidad. Ustedes saben que yo soy un hombre de muy pocas ideas, pero muy claras. Y una de esas ideas es la del sentido de vida, que es una concepción existencial, filosófica, terapéutica, que ha condensado de una manera maravillosa en la terapia del doctor Viktor Frankl, en la logoterapia. La logoterapia, la conocida como la tercera ola vienesa, es parte de este movimiento de psicoterapia de corte humanista de los años 60, ¿no?, 50, 60, 70 incluso, ¿verdad?, en Norteamérica. Y es fabuloso, porque implica que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de resistencia, una enorme capacidad de adaptación. Y para decirlo de una manera muy resumida, implica que los seres humanos, las personas, tú y yo, somos potencialmente capaces de resistirlo todo, siempre y cuando tengamos un para qué. No importa lo difícil que sea una situación, no importa incluso lo irremediable que sea una situación, si nosotros tenemos la capacidad de alquimizar toda esa tragedia y dirigirla hacia un para qué, incluso esa tragedia irremediable, como son todas las tragedias, puede ser llevadera. Y esto lo dijo un hombre que sufrió en carne propia los aguijones de la injusticia, ¿no?, de la humillación, ¿no?, un hombre que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Frankl dice una cosa que es fabulosa. Dice que el hombre, los seres humanos, somos radicalmente libres, pero somos también responsables. No hay libertad sin responsabilidad. Tiene todo el sentido del mundo, porque somos seres gregarios, somos seres que vivimos en una comunidad, ¿verdad? Si yo vengo y me presento aquí y empiezo a insultar gente, o empiezo a hablar con un vocabulario no adecuado, pues este acto tendrá consecuencias y yo tengo que ser responsable por esas consecuencias. Si yo no trato bien a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis colegas, a mis estudiantes, pues también hay una responsabilidad. Yo tengo que responder por esas faltas, ¿no? Y es aquí donde vamos a llamarles libertinos, ¿no?, para entendernos. Es decir, a la gente, también le llamo yo tardoadolescentes, que tienen una concepción muy rudimentaria, muy simple de la libertad. Básicamente consiste en hacer lo que se les pegue la gana. Es aquí donde no les gusta, dicen, pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Entonces no es libertad, la libertad no puede ser acotada, la libertad tiene que ser absoluta, radical. Tonterías, tonterías. Humberto Eco tiene un ensayo en un librito muy viejo que se llama ¿En qué creen los que no creen?, en el que habla sobre ética y es una especie de ejercicio dialéctico, ¿no?, una especie de conversación, una disputa, ¿no?, sobre la ética que Humberto Eco mantiene con el cardenal Montini, si no me acuerdo mal, sobre aspectos distintos de la ética, de la fe también, o de la ausencia de fe. Y en un momento, Humberto Eco lo dice de una manera muy sencilla, muy simple, pero muy iluminadora, ¿no?, sobre el asunto de la ética. Y dice,
La ética consiste en el hecho de que el otro entra en escena. Pues yo estoy aquí solo, pues no pasa nada. Pero cuando entra otra persona, entonces yo tengo que asumir cierta responsabilidad de cara a esa persona y esa persona de cara hacia mí. Entonces, la ética implica es una necesidad, ¿verdad? Dentro del pacto de la comunidad que somos los seres humanos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estoy dando tantas vueltas? Porque quiero llegar a este punto, al punto de la responsabilidad. Yo decía, todos tus actos tienen consecuencias. Ese es el punto número 4. ¿Lo leí ya o no lo leí? Bueno, si lo leí ya, disculpen, pero se me olvidan las cosas. Todos tus actos tienen consecuencias. No huyas de ellas. A donde quiera que vayas, te encontrarán porque tú las llamas, tú las arrastras, ¿no? Yo creo que ayer hablaba sobre este asunto de la causa y el efecto y de cómo las personas de pronto nos hacemos las sorprendidas, ¿no? Y, pero ¿cómo? Cuando me subo a la balanza y me doy cuenta de todo lo que he subido de peso, digo, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, pues sí, sí es posible, sí ha sido posible. ¿Por qué? Pues porque no has tenido cuidado. Lo mismo con las enfermedades y con otro tipo de cosas, ¿no? No siempre soy yo el responsable de todo lo malo que me pasa, ¿no? Si me viene una enfermedad, ¿verdad? Pues a lo mejor yo no tengo la culpa de ello, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar y quiero ir rápido para no prolongarme demasiado, hablando sobre este punto, sobre las consecuencias de nuestros actos. Yo tengo aquí un pequeño acordeoncillo con cinco detalles que tienen que ver con esto. No sabemos todo. Sin embargo, así tenemos que tomar decisiones. Y esa es una verdad humana, te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Si supiéramos todo, seríamos dioses. Nuestro conocimiento del mundo es limitado, es parcial. Los hombres de empresa, las mujeres de empresa, las gentes que trabajan en la ciencia, en la política, son personas que tienen que tomar grandes decisiones. Pero no tienen toda la información. Quieren hacer acopio de toda la información posible. Pero en algún momento determinado tienen que tomar una decisión. Y en ese momento no tendrán todo ese conocimiento. Lo harán lo mejor que puedan con el conocimiento que tienen, con las herramientas que tienen en el momento X, en un momento determinado. Y punto. Eso es parte de la condición humana. Y hay gente que no quiere ver esto, gente que no entiende esto, que le parece, pues que se tiran al suelo a llorar como las criaturas, ¿no? Porque no quieren dar ese salto al vacío que todos tenemos que enfrentar tarde o temprano. Eso es así. Yo decía hace unos instantes que somos demasiado crueles con nosotros mismos, pues me refería a esto, ¿no? La gente que después de tomar una mala decisión se paralizan durante 20, 30, 40 años porque no son capaces de perdonarse a sí mismos por haber sido torpes. Y esta es la verdadera torpeza, no entender las dificultades y las limitaciones propias de la condición humana, ¿no? La vida, la vida es prueba y error. Y entre más pronto entiendas esto y entre más pronto aceptes esto, mejor. Yo lo he dicho muchas veces, yo he vivido en carne propia esto mismo, el cometer esta torpeza de querer hacer las cosas perfectamente, ¿no? Pasar 10 años escribiendo un libro que después termina en la basura porque no me gusta el resultado, ¿no? Y sentir sobre mi espalda esa vergüenza tremenda de no haber estado a la altura de las circunstancias, de no haber alcanzado, ¿no? la cota, la altura deseada. Y estar siempre un paso detrás, un paso detrás. Esto es enfermizo, esto es patológico. Y nos granjea enormes cantidades de dolor y de insatisfacción y de frustración. Ese es el verdadero demonio y habita en nuestros corazones, pero sobre todo acá, en nuestra mente,
que se convierte en en esa serpiente que se muerde la cola, ¿no? En este vicio circular de estar ahí, dando la vuelta sobre lo mismo, una y otra vez. La vida es prueba y error, decía, ¿no? Haz lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿ya? Haz lo mejor que puedes con lo que tienes y acepta los resultados cualesquiera que estos sean. Estoy seguro que si adoptas una actitud prudente, si nosotros adoptamos una actitud prudente, podremos sobreponernos a las consecuencias de nuestras decisiones. Podremos aprender de ellas y podremos tomar mejores decisiones, mucho más atinadas en el futuro. Y me dijo una vez un cuate, ¿no? Me dijo, sí, pero la vida no es infinita. Y es verdad, la vida no es infinita. Razón de más para ser amorosos con nosotros mismos. Estoy buscando una palabra, ¿saben? Para referirme a esta relación con nosotros mismos. Más que amorosos, diría congruentes, pacientes, ser pacientes con nosotros mismos. No ser tan crueles con nosotros mismos. No torturarnos, ¿no? Siempre pagaremos el precio de nuestra imperfección. No hay acción perfecta. No hay victorias que sean para siempre. Ni derrotas tampoco, ¿eh? Son siempre pasajeras, son siempre relativas y admiten siempre el beneficio de la perspectiva. El paso del tiempo es maravilloso porque nos va poniendo precisamente en perspectiva y nos va sanando si nosotros nos dejamos sanar. Siempre, siempre seremos hijos de nuestros actos, ¿sí? Pero siempre también tendremos de nuestro lado el beneficio de la autocomprensión, ¿no? Del autosanamiento. Es como, si me permiten la analogía un poco grosera, es como una purga, pues, ¿no? Nosotros nos llenamos mentalmente de excrementos, perdón, de inmundicias, ¿no? Y no nos liberamos de ellos, ¿no? Y no aprendemos a vivir con ligereza, ¿no? Con una profunda aceptación, ¿no? Porque yo creo que aceptar siempre, y sobre todo aceptar el rango mínimo, ¿no? Yo siempre pienso que cuando nosotros tenemos un deseo, un sueño, decíamos hace 2, 3 días, un proyecto, pues no sabemos exactamente dónde vamos a aterrizar, pero tenemos más o menos un rango máximo y un rango mínimo. Entonces, yo creo que es conveniente adaptarnos a la aceptación del rango mínimo. Aceptar que las cosas definitivamente pueden no salir como nosotros queremos y que es mentira. Y esto ha hecho tanto daño. Eso es una creencia vehiculada por mercaderes, ¿no? De las emociones. Es mentira que nosotros podamos alcanzar todo lo que queremos si nosotros nos motivamos lo suficiente. Eso no es cierto. Somos seres acotados. Las personas, los individuos, los seres humanos, tú y yo, somos seres acotados. No somos diosesitos, pequeños dioses, demiurgos, ¿no? No, no, no. Somos seres muy imperfectos, con grandes limitaciones. Y nuestras circunstancias van variando a lo largo de la vida, ¿no? Pues una persona que tiene una enfermedad mortal, por ejemplo, es una persona que tiene grandes limitaciones. Una persona que, no sé, por ejemplo, ha experimentado en carne propia una tragedia, como por ejemplo perder la vista. Pues es una persona que tiene que aceptar su situación. No, no basta que la persona quiera recuperar la vista para que esto suceda, porque pues lamentablemente el mundo no es así. Hay dos, las malas experiencias que nosotros enfrentemos en el mundo, en nuestra vida, tienen, digamos, dos rostros horribles. Uno de ellos es el rostro de la crisis. La crisis es un sacudidón o un sacudón
que nos saca, nos expulsa de nuestro paraíso, que es la zona de confort, y nos coloca en una situación pues de crisis, de rompimiento, de ruptura con el orden establecido. Y así como Adán y Eva nos descubrimos desnudos a la intemperie, fuera del paraíso, sin saber qué hacer. Adán y Eva estaban ahí a la buena de Dios, sin saber qué hacer. Lo tenían todo y de pronto no lo tenían nada. ¿Me explico? Ese es un mito que explica la condición de abandono de los seres humanos. Pues el abandono es algo que nosotros experimentamos en la vida más de una vez. Y hay que reinventarnos, y hay que volver a empezar, ¿no? Hay que volver a comenzar, porque en una crisis siempre se puede volver a comenzar. Una crisis, pues, es algo reversible, ¿no? Se quemó mi casa. Dios guarde la hora. Se quemó mi casa. Y bueno, vamos a suponer que perdí todo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues por lo pronto, esta noche necesito encontrar un lugar donde dormir. Yo, mi familia y yo, ¿verdad? Tenemos prioridades elementales, básicas, como diría Maslow, ¿no? Tenemos el alimento, el refugio, el vestido, son cosas básicas. A partir de que nosotros satisfacemos estas necesidades básicas, nosotros podemos ir escalando, ¿ya? Una crisis radical es aquella que nos tumba, como en el juego de serpientes y escaleras, desde una posición elevada hasta la casilla cero, ¿no? Y ni modo, toca volver a comenzar. Cuando se es muy joven, las crisis son trágicas. Y con todo el empuje y la soberbia de la juventud, ¿no? Nosotros creemos que Dios nos está pegando un bofetón. Porque no tenemos la experiencia suficiente como para darnos cuenta de que el mundo es complejo y difícil y es cuesta arriba. Bueno, esa es la crisis, es reversible. Por otro lado, el otro rostro que yo decía de las experiencias feas que tenemos en el mundo es la tragedia. Y la tragedia es irreversible. La tragedia no se puede voltear. No se puede volver a comenzar. Si tú perdiste la vista, no puedes comprar ojos nuevos. Tienes que aprender a vivir así. Si tú, como pues, los heridos de guerra, ¿no? Que pierden a veces extremidades, pues por más que ores, no te va a crecer un nuevo pie, un brazo distinto, ¿no? No se puede. Y tienes dos alternativas. Como diría también Frankel, o agarras una pistola y te revientas la cabeza, o sigues caminando. Y aceptas. Aceptas. Por eso decía, hay que aceptar el rango mínimo. Y hay que aceptar también incluso más lo inesperado, que puede ser muy doloroso y que puede ser una noche muy oscura. Me encanta decir esto, ¿no? Porque yo de pronto me doy cuenta que muchas personas a mi alrededor están enfermos de optimismo. Y yo soy bastante trágico algunas veces, ¿no? Bueno, sobre todo en el carácter existencial, ¿no? Es decir, del carácter de nuestra existencia, ¿no? Todos somos seres para la muerte. Pero no soy un ser desgarrado que esté aquí todo vestido de negro y todo lloroso ahí, qué sé yo, la vida pesta, porque no es cierto. Mientras llegue ese momento, que ya llegará, ¿verdad? Porque a mí mi madre me parió mortal. Mientras tanto, pues yo me voy a divertir, voy a hacer lo que yo pueda para pasarlo bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, para terminar ya, porque ya van 25 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirles respecto a las consecuencias de nuestros actos? Yo creo que si nosotros tenemos claridad de ideas, si somos resistentes o resilientes, y sobre todo si tenemos sentido del humor, nosotros estamos ya bien preparados para la vida.
un gran problema que tenemos muchas personas, que muchas personas tienen, es el de que no saben a dónde van. Y el que no sabe a dónde va, pues no va a llegar a ninguna parte. Bueno, ninguna parte que él o ella quiera llegar, ¿no? ¿En dónde era? Creo que era en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿A dónde vas? No sé. Ah, pues entonces agarra cualquier camino, ¿no? Pues sí, si no sabes, pues cualquier camino que tomes te hará llegar a ese no saber. Pero yo creo que no, por ahí no van los tiros. Yo creo en el sentido de la vida, en el sentido de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una intencionalidad al hablar contigo, ¿no? Clarifico mis ideas, las pongo en papel, las pongo en palabra, en voz, y abro una puerta hacia otra existencia a través de la tecnología, ¿no? Claridad de ideas. ¿Qué tan claras son tus ideas? A ver, te voy a dejar tareita. ¿Qué tan claras son tus ideas? ¿De verdad son claras? ¿O simplemente tú estás yendo y viniendo al trabajo y ya está, no tengo más? De pronto, pues ya tengo 30, ya llegué al tercer piso, dice, ¿no? Y ya cuando llegas ahí a los 30 ya empiezas a pensar otras cosas, ¿no? Uy, ya tengo 35. Pues malas noticias, en 5 segundos vas a tener 40 y luego 45 y ahí te vas. ¿Tienes ideas claras? O simplemente tu vida se ha convertido en una repetición. Eso es bien importante, ¿no? Es bien importante. Yo veo que, por ejemplo, en el mundo de la academia, que es en el que yo me desenvuelvo, se habla poco de estas cosas, ¿no? Se les, no sé, es gente enmascarada de seriedad, ¿no? No son autorreflexivos y ahí en el pecado llaman la penitencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan claras son tus ideas? ¿Qué tan resistente eres, ¿no? Ojo, que la resistencia no es ser muy macho, pues, ¿no? Y ponerle pecho a las balas. La resistencia es creativa. La resistencia es entender que estoy atravesando una crisis o una tragedia y encontrar formas, maneras de solucionar no de solucionar porque a veces no hay solución, sino de seguir adelante, de no perder la fe. ¿No? Frankl hablaba, por ejemplo, del valor contemplativo, ¿no? De la naturaleza, del amor por los amigos, por los animales, ¿ya? De la colaboración. Resulta que de pronto hay personas que están viviendo una crisis de ansiedad tremenda, una crisis de depresión tremenda, porque la vida ha sido voy a decirlo así, ¿no? Muy cabrona, pues, ¿no? Muy dura. Pero resulta que esa persona tiene 10 años encerrada en su habitación. Eso es no ser resiliente. Ser resiliente es, a pesar de lo difícil que es, salir a la calle y buscar el encuentro con el otro. Porque ahí, en el encuentro con el otro, hay solución, hay cura. La carga se aligera, pues. Yo no le voy a pedir al padre que ha perdido a un hijo en condiciones trágicas que se olvide del asunto, porque no va a poder. Pero yo he hablado con gente en esas situaciones y me han dicho una cosa maravillosa. Yo pensé que nunca podría volver a reír y lo han conseguido. Eso para mí es una muestra clara de resiliencia o de resistencia. Y por último, el sentido del humor. El sentido del humor que es tan necesario, tan necesario. Y no estoy hablando de convertirte en un sujeto, un sonso ahí, una persona que esté diciendo cosas imprudentes o haciendo chistes obscenos ahí, léperos, pues no me refiero a eso, me refiero a establecer una distancia con nosotros mismos, ¿no? A reírnos de nosotros mismos, a reconocer el carácter trágico de la vida, ¿verdad? Pero también el carácter cómico de esta mala broma, ¿no? En la medida en que nosotros le quitamos hierro al asunto, desolemnizamos
el asunto. En esa misma medida nosotros tenemos una salud de acá, de la mente, una salud más robusta, más fuerte, pues. Somos más fuertes. Una persona frágil es aquella persona que no acepta una broma, que no acepta que nadie haga bromas, por inocentes que sean, a sus costillas. Ese es el síntoma más claro de una persona empequeñecida, frágil. No es extraño que esas personas sean violentas, ¿eh? Y lo son porque se sienten acosadas. Bueno, todo esto para hablar de que así como yo veo a los títeres, ¿no? Que tienen unas hebras. Nosotros vamos caminando y vamos dejando de atrás unas hebras ahí. O a lo mejor como las lanchas, ¿no? Los botes que van ahí en el agua van dejando una estela, ¿no? Pues nosotros también vamos dejando una estela o las huellas en la arena, ¿no? De nuestro paso por el mundo. Es así. Y hay que ser adultos. Y hay que reconocer lo que hemos hecho. Lo bueno y también lo malo. Pero lo más importante, muchachos, es no caminar de espaldas hacia el mañana. No. Hay que saber de dónde venimos, pero sobre todo hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Bueno, eso es todo. No les quito más el tiempo. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Bye bye.